Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quiénes eran el Imperio Azteca. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. Los aztecas, también conocidos como mexicas, fueron un pueblo indígena que, entre los años 1325 y 1500, creó uno de los mayores imperios del territorio mesoamericano. Los mexicas, como se llamaban a sí mismos, dominaban todo el territorio que hoy conocemos como México. Originalmente, eran un pueblo nómada situado principalmente en las regiones del norte, concretamente en Aztlán, y de ahí viene el nombre de aztecas. Durante los siglos que gobernaron el territorio, formaron una cultura rica en tradiciones, creencias, rituales y gastronomía. Hoy en día, muchas de las creencias de la historia azteca siguen muy vivas para muchos pueblos indígenas. Los aztecas eran un pueblo náhuatl que se estableció en el Valle de México alrededor del año 1325. La profecía del dios Huitzilopochtli decía que pronto se convertirían en los amos de otros pueblos, y esto es lo que buscaban cuando se establecieron allí. Para ello, adoptaron el culto a la deidad Quetzalcóatl y se emparentaron con el pueblo tolteca. En 1426 estalló una guerra entre los aztecas y los tepanecas, en la que los aztecas salieron victoriosos. A partir de aquí, comenzó su expansión, sometiendo a los pueblos adyacentes y se establecieron los orígenes de la sociedad azteca. Junto con esta expansión, también construyeron diferentes obras arquitectónicas, como templos para rendir culto a los dioses, caminos para asegurar la fluidez del comercio, desvíos de agua, canales, entre otros. Entre los pueblos que no se sometieron al imperio azteca estaban los tlapanecos de Yopitzinco, los mixtecos de Tututepec, los popolocas y el estado de Michoacán. Los españoles contaron con la ayuda de algunos de estos pueblos tributarios que querían ver caer el imperio mexica por sus constantes abusos. La capital del imperio azteca era Tenochtitlán y fue el corazón que dominó todo el territorio durante varios siglos, hasta su caída en 1521. El Tlatoani era la máxima autoridad política, militar e incluso religiosa, y era elegido por un consejo llamado Tlatocan. La legitimidad del emperador provenía de los dioses. De hecho, este personaje lideró en virtud de las recomendaciones de los dioses aztecas. Sin embargo, hay que señalar que la sucesión al poder era hereditaria. El Xicoacótl era el segundo al mando y sustituía al Tlatoani cuando éste no estaba. Asimismo, diferentes dignatarios, como sacerdotes y militares, también formaban parte del consejo presidido por Tlatoani. Los Tlatoques, que eran los líderes de las diferentes ciudades conquistadas, eran enviados por Tenochtitlán. Por otro lado, la comunidad, llamada Calpulli, tenía sus propias autoridades religiosas y políticas, pero del mismo modo respondía al mando superior. La sociedad azteca estaba dividida en tres clases sociales: los pipiltin, que eran la gente de la nobleza; los macehualtin, que eran los plebeyos; y los tlatlacotin, que eran los esclavos. Los pipiltin eran la clase más privilegiada y solían ser parientes de la familia real o sacerdotes. Sin embargo, muchas personas ascendieron a esta categoría al destacar y formar parte de los intereses del imperio. Por otro lado, los macehualtin eran aquellas personas que se dedicaban al comercio, la agricultura o las actividades artísticas. En la sociedad azteca había un gran número de dioses, más de 70, con diferentes apreciaciones. Se puede decir que los aztecas tenían un dios para casi todo: para el sol, para la agricultura, para la muerte, para la lluvia, para la fertilidad, para la guerra, incluso para los niños. Cada acción que realizaban en su vida cotidiana estaba ligada a las creencias de uno o varios dioses. Realizaban rituales en determinados días del mes, sacrificaban personas en su honor, e incluso morían con orgullo por sus deidades místicas. La principal creencia de los mexicas giraba en torno al sol, y su dios era Huitzilopochtli. Conocido como el colibrí del sur o colibrí de la izquierda, era considerado el dios del sol y de la guerra, y era la principal figura divina del pueblo azteca. Este dios fue el guía que condujo al pueblo mexica al Valle de México, donde posteriormente crearon su imperio. En Tenochtitlán se encontraba la estatua de madera de Huitzilopochtli y el santuario donde se le rendía culto. Otro de los dioses más importantes de la cultura azteca era Quetzalcóatl. Era el dios de la vida, la fertilidad, la sabiduría y la luz. Se le conocía como la serpiente emplumada y los aztecas lo asociaban con el planeta Venus. Según la leyenda, un día Quetzalcóatl se fue y prometió volver para reclamar sus tierras. Por eso,
Cuando Hernán Cortés pisó la tierra de Tenochtitlán, el emperador creyó que era un enviado de Quetzalcóatl. También fue muy adorada Coatlicue. Esta era una diosa azteca que tenía parecido con Quetzalcóatl y también era considerada una diosa de la fertilidad. Era la madre de todos los dioses de la mitología azteca, incluido Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra. También se la consideraba la diosa de la muerte y de la luna. Su representación más importante se encuentra ahora en el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México. Está representada con 2 cabezas de serpiente, que simulan su cabeza decapitada, tiene garras y está cubierta de manos y corazones humanos. O la deidad Tlatoc, considerado como el dios de la lluvia, el señor del trueno y un elemento esencial de las culturas. Todos los años, los aztecas realizaban rituales y sacrificios para asegurarse de que las lluvias estuvieran presentes y que la cosecha fuera abundante. Para los mexicas, las fuerzas del bien estaban en constante lucha contra las fuerzas del mal, y cuando pensaban que las fuerzas del bien eran débiles, realizaban un sacrificio humano ante los dioses, para que éstos bebieran la sangre del sacrificado y se fortalecieran. Los mexicas también desarrollaron unos conocimientos impresionantes sobre la agricultura, para lo que crearon calendarios en los que fijaban el momento de la siembra y la cosecha. Además, en medicina, utilizaban las plantas para curar ciertas enfermedades y tenían la capacidad de curar huesos rotos, extraer dientes e incluso detener infecciones. Asimismo, destacaron en las construcciones arquitectónicas, la orfebrería, la escultura, la literatura, la astronomía y la música. Los aztecas hablaban la lengua náhuatl y se llamaban a sí mismos mexicas. El día en Tenochtitlán comenzaba con el sonido de los tambores, que los sacerdotes se encargaban de tocar desde lo alto de los templos para dar la bienvenida a un nuevo día. El sonido de los timbales desencadenaba el inicio de los quehaceres diarios de todos en la capital. Las mujeres se detenían a barrer, los viajeros iniciaban su viaje, los agricultores comenzaban a cultivar la tierra y los comerciantes iniciaban sus negocios. La vida de los nobles, es decir, los familiares de los sacerdotes, guerreros y otros funcionarios, también comenzaba con el despertar del sol. Asimismo, los sirvientes se despertaban e inmediatamente comenzaban a ocuparse de la casa y del cuidado de sus amos. Los aztecas menos privilegiados, que no vivían en palacios, vivían en modestas casas de adobe. En general, la mayoría de las casas constaban de un santuario a los dioses, una cocina, una habitación donde descansaba toda la familia y un baño construido por separado de la casa principal. Los señores de las casas nobles dormían en una estera sobre mantas de algodón. Cuando se despertaban, los criados las doblaban para vaciar la habitación y la guardaban en un lugar especial, solo para el petate. En cambio, las familias más modestas solo dormían en una estera sin manta, y cuando se despertaban, las doblaban y las colocaban contra la pared. Los aztecas se duchaban al menos una vez al día y utilizaban jabón, hecho con frutos o raíces de la planta del jabón. Los nobles tenían paños de algodón que utilizaban para secarse. Los hombres llevaban el pelo atado con una cinta roja y decorado con grandes plumas de colores, para mostrar su superioridad y su estatus. Las mujeres, en cambio, llevaban el pelo con raya en medio y trenzado en 2 trenzas en la parte superior de la cabeza, con las plumas hacia arriba si estaban casadas. Los aztecas de los estratos más bajos iban descalzos y a medida que su estatus económico y social ascendía, comenzaron a usar sandalias. Las mujeres llevaban faldas hasta la pantorrilla y blusas que le cubrían el torso. Los hombres, mantas y taparrabos blancos. Su vestimenta cambiaba en las fechas de celebraciones especiales. Las joyas solo las llevaban los sacerdotes, los guerreros y el alto mando. Se castigaba severamente a quien llevaba joyas extravagantes sin pertenecer a esta clase social. Los nobles comían después de limpiarse. Comían tortillas de maíz recién asadas, con un relleno de carne o pescado. El resto de la población tomaba su primera comida a la segunda hora del día, cuando los tambores sonaban después de algunas horas de trabajo. Su desayuno consistía en atoli endulzado con miel o especias. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Cuando los tambores volvían a sonar a mediodía, indicando la hora del almuerzo, descansaban del trabajo y la clase baja lo usaba para comer. Comían tortillas de frijoles, tamales, salsa de chile, pero rara vez comían carne. Después de la comida, todo el mundo volvía a trabajar hasta que el sol empezaba a ponerse y los tambores sonaban para señalar el fin del día. Las cenas consistían en atoli a base de chía o amaranto para los humildes. Para los nobles, tras un relajante baño, las cenas consistían en platos de pescado, carne y verduras.
El consumo de alcohol se limitaba a los mayores de 52 años, edad a la que se jubilaban los nobles. Después de la cena, se tocaban los tambores por última vez para indicar la hora de acostarse. Independientemente de su situación económica o social, los nobles educaban a sus hijos en la agricultura y en algunos otros oficios, porque para ellos ser de la nobleza no significaba vivir a costa de los demás toda la vida y debían aprender a valerse por sí mismos. El Estado Mexica estaba centrado alrededor de la expansión militar y del predominio político sobre otros pueblos, además de la exigencia de tributo de otras ciudades-estado, por lo cual la guerra era la fuerza básica en la política mexica. La sociedad mexica también estaba centrada alrededor de la guerra. Cada hombre mexica recibía formación militar básica desde temprana edad, ya que la guerra no solo era importante para el bien del imperio, sino que también era para muchos la única posibilidad de ascender en la pirámide social mexica, la única forma de dejar de ser plebeyos o masehualtzin. Un guerrero mexica se destacaba por sus logros y habilidades militares, especialmente la toma de cautivos para el sacrificio. El sacrificio de cautivos de guerra era una parte importante de muchos festivales religiosos de los mexicas. En este sentido, la guerra fue la principal fuerza impulsora de la economía del imperio y de la región mexica. El ejército mexica se organizaba en dos grupos. Los plebeyos, organizados en divisiones llamadas calpuli, las cuales estaban bajo órdenes de un tiachzahuán o de un calpoleque, y los nobles, que fueron organizados en sociedades de guerreros profesionales. Los sacerdotes también tomaron parte de la guerra, llevando las efigies de sus deidades en la batalla, junto a los ejércitos. Los guerreros sobresalientes en la batalla podían ser ascendidos a nobles y entonces ya podían introducirse en algunas de las sociedades guerreras, al menos entre los guerreros águila y los guerreros jaguar. Los guerreros águila y los guerreros jaguar eran los grupos de élite de las Fuerzas Armadas. Dice la leyenda que entraban en un profundo estado de meditación y podían permanecer en un sitio de cuclillas y sin moverse, sin comer ni beber, durante al menos 2 semanas, simplemente esperando el momento oportuno para atacar y matar de un golpe a su enemigo. Los mexicas disponían de gran variedad de armas, tanto arrojadizas como cortantes y porras. Entre las armas arrojadizas destacaron los arcos y las cerbatanas. El arma cortante más característica fue el mazohuitl, que consistía en una masa de madera parecida a un bate de cricket, con navajas de obsidiana afiladas incrustadas en los bordes. Esta fue el arma básica de los grupos de élite del ejército. Fue conocida en español con el nombre de origen taíno macana. Según los relatos escritos por conquistadores, un golpe de esta arma podía decapitar a un caballo. Se estima que los guerreros águila y los guerreros jaguar causaron aproximadamente el 80% de las bajas españolas antes, durante y después de la conquista. Fue en 1519 cuando comenzó la llegada de los españoles a las tierras que hoy conocemos como México, liderados por el conquistador Hernán Cortés, quien se negó a regresar a Cuba sin haber realizado una gran hazaña en este territorio. En ese momento, el Imperio Azteca contaba con la agrupación política más poderosa de Mesoamérica. Cortés llegó a tierras mexicas al frente de 500 soldados europeos, imponiendo su poder en las ciudades más cercanas y creando alianzas con diferentes tribus para derrocar al emperador Moctezuma. Hernán Cortés era un hombre muy observador e inteligente, ya que rápidamente se dio cuenta del odio que sentía el pueblo dominado por el alto mando de Tenochtitlán y los convenció de que lucharan de su lado para liberarlos del dominio azteca. Lograron llegar a Tenochtitlán y fueron recibidos por el emperador Moctezuma, quien al principio los consideró seres divinos enviados por Dios. Los aztecas creían firmemente que el mítico Quetzalcóatl regresaría pronto para reconquistar sus tierras. Esta leyenda influyó mucho en la forma en que los aztecas veían inicialmente a los españoles. Con su llegada se produjeron ciertas anomalías, como la aparición de un cometa y el impacto de un rayo en un templo, lo que hizo creer a los sacerdotes que eran presagios de las leyendas sobre el regreso de Quetzalcóatl. Los españoles fueron vistos entonces por primera vez como seres divinos que debían ser temidos y respetados. El emperador Moctezuma, por su parte, los temía mucho y trató de impedir que llegaran a Tenochtitlán, enviando sabios a dialogar y múltiples regalos, para disuadirlos de continuar su avance por las ciudades, donde conseguían más y más aliados. Hernán Cortés y sus tropas recibieron oro, mujeres y diversos objetos considerados sagrados. La mayoría de sus regalos fueron enviados a la corte para que su conquista no autorizada fuera aprobada por el rey. La llegada de estos seres divinos a Tenochtitlán era inevitable para los aztecas,
por lo que Cortés fue recibido con ofrendas y fue muy bien atendido durante su estancia de 8 meses. Cortés tuvo que ausentarse por un tiempo para volver a su colonia y rechazar a un grupo de soldados que venían a arrestarlo. Pedro Alvarado quedó a cargo en nombre de Cortés en Tenochtitlán. La sed de oro, poder y tierras llevó a Alvarado a realizar la masacre del Templo Mayor. Los mexicas, que adoraban a los dioses Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, fueron brutalmente asesinados por los soldados españoles al mando de Pedro Alvarado. Los indígenas trataron de defenderse, pero en ese momento solo eran un pueblo desarmado que estaba celebrando regularmente uno de sus muchos cultos. Tras esta sangrienta masacre, surgiría la resistencia armada de los aztecas. La rebelión por parte de los mexicas había comenzado. Tras la muerte de Moctezuma a manos de su propio pueblo, por la furia que sentían ante su supuesta complicidad con los españoles, Cortés se dio cuenta de que las consecuencias de la masacre del Templo Mayor serían devastadoras. Cuitláhuac fue elegido por los señores y sacerdotes para comandar a los mexicas. Era hermano del difunto Moctezuma. Este nuevo güey comenzó a alistar tropas y a formar alianzas con las ciudades más cercanas para derrotar a los españoles de una vez por todas. La guerra y la resistencia comenzaron en ambos lados. Se dice que esta lucha duró más de una semana, hasta que en la medianoche del 30 de junio de 1520, Cortés ordenó a los españoles y a sus tropas indias aliadas que huyeran. Mientras huían por el canal Tolteca, fueron vistos por una anciana mexica, que rápidamente alertó a los guerreros mexicas de la huida de los españoles. En pocos minutos, los españoles estaban rodeados por guerreros aztecas enfurecidos, que comenzaron a atacar desde todos los ángulos posibles. Esa noche fue bautizada por los españoles como la Noche Triste. Los españoles que se salvaron lo hicieron porque decidieron despojarse de todo el oro que llevaban encima, mientras que muchos otros murieron o se ahogaron con él. Los españoles e indios aliados que fueron capturados sirvieron como sacrificios en honor a la ascensión al trono del nuevo emperador. Posteriormente, comenzó la defensa de Tenochtitlán y tras meses de resistencia, guerra y mucho derramamiento de sangre, fue finalmente derrotada por los españoles. Fue la caída definitiva del Imperio Azteca y de los mexicas. Más de la mitad de la población azteca había perecido a manos de la conquista española. Como acabamos de comentar, el fin del Imperio Azteca como era conocido se debió a la conquista española liderada por Hernán Cortés entre los años 1520 y 1521. Sin embargo, la desaparición de los aztecas en su conjunto habría tenido lugar entre los años 1545 y 1576. A lo largo de los años, historiadores y científicos han realizado múltiples investigaciones para descubrir las causas de la desaparición de los aztecas, que a la llegada de las tropas de Cortés contaban con unos 25 millones de indígenas y unas décadas después contaban con solo 1 millón. Los últimos estudios apuntaban a la bacteria Paratype, que es una forma mortal de salmonela. Los científicos creen que puede tratarse de la bacteria que causó el brote más mortífero de la historia. Cuando los españoles llegaron a México, trajeron consigo nuevas enfermedades que los aztecas nunca habían padecido, entre ellas la viruela y el sarampión. Los historiadores y misioneros españoles de la época empezaron a constatar los síntomas que presentaba la población indígena: fiebre, tos, sangrado por la boca y la nariz y manchas rojas en la piel. La mayoría de los afectados murieron a los 3 o 4 días de la aparición de los síntomas. Esta fue solo la primera epidemia que mató a millones de personas, poco después de la llegada de los europeos. No está claro si la salmonela fue traída por los europeos o si ya era una enfermedad común entre los mexicas, pero lo que sí es cierto es que tras la llegada de los españoles se produjeron muchos cambios, como la reubicación de las tribus, la llegada de nuevo ganado, nuevas estrategias agrícolas y muchos otros cambios que contribuyeron a la propagación de la enfermedad. La fiebre paratifoidea, de la que procede la mortal bacteria salmonela, se propaga a través de alimentos y agua contaminados. Los aztecas llamaban a la enfermedad Cocolitzli, que significa plaga o pestilencia en náhuatl. Se cree que, entre 1545 y 1585, el Cocolitzli acabó con el 80% de la sociedad azteca, convirtiéndose en la peor epidemia mortal de la historia de la humanidad. Entre 2016 y 2017 se obtuvieron los primeros descubrimientos de la enfermedad, que causó la desaparición de los aztecas a través de muestras de ADN. Un equipo de investigadores alemanes extrajo el ADN de los dientes de 29 cadáveres extraídos de un cementerio de la Sierra de Oaxaca, 24 de los cuales estaban relacionados con la epidemia de 1545 y 1576.
pudieron separar el ADN bacteriano y compararlo con más de 2700 genomas bacterianos y descubriendo que la mayoría de las personas tenían la cepa mortal de la Salmonella. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.